¿Cómo están mis hermanos? Dios los bendiga. ¿Está listo para la palabra del Señor? Se me hace que algunos hermanos se fueron con los jóvenes. Háblenles para que se regresen. No, no es cierto. Está bien, bueno, pues vamos a continuar con la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a estudiar hoy el tema que le traigo hoy. Le titulé Como buen soldado de Jesucristo, parte 1. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, para que lo vaya buscando y que podamos leerlo juntos. Así que el tema se llama Como buen soldado de Jesucristo. De hecho, si usted se fija en la Biblia, el título que viene al inicio de este capítulo 2 dice Un buen soldado de Jesucristo. ¿Sí lo está viendo ahí? ¿Ya todos lo tienen? Segunda carta, Timoteo 2, 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, comienzo narrándole una historia. Esta historia comienza en un lugar donde pues los soldados son llamados para entrenamiento. ¿Y cuántos saben que en ese lugar pues los soldados se levantan muy temprano? En ese lugar aún no amanecía, mis hermanos, cuando el silbato, la alarma atravesó el silencio, ¿no? O sea, hizo que todo lo que estaba en silencio, en calma, fue un estruendo, ¿no? Allí en el campamento militar. La neblina, mis hermanos, así como ayer y como hoy, ¿verdad? Estaba cubriendo los dormitorios con un manto frío, y los jóvenes reclutas que salían ahí, que estaban ahí durmiendo, salían corriendo de los dormitorios, y entre los ojos así entrecerrados, todavía algunos con quizá a lo mejor lagañas y un corazón acelerado, entre ellos estaba un joven, un muchacho delgado, ¿sí? Recién enlistado, que aún no entendía por qué había decidido entrar al ejército. Aquel día, como todos los anteriores, este joven comenzó a quejarse. El calor ya era insoportable en el transcurso del día, el calor era insoportable, el sudor le corría por la frente y apenas llevaba algunas horas de entrenamiento. Unas 2-3 horas apenas de entrenamiento. Las botas de este joven pesaban como plomo, su mochila parecía una roca y cada ejercicio le parecía interminable. Este joven se quejaba y decía lo siguiente: ¿por qué tenemos que correr tanto? ¿Por qué cargar esta mochila tan pesada? ¿Para qué sirven estos ejercicios que solo me cansan? Cada día levantaba la misma protesta, cada día la misma queja este muchacho. Para él, para este joven, el entrenamiento era un castigo, un proceso injusto, duro y sin sentido. Veía a los demás reclutas avanzar mientras él arrastraba sus pies y su ánimo y su espíritu también lo llevaba ahí arrastrando. Entonces, pero un día, mis hermanos, mientras el sol caía a plomo, el capitán de esa tropa se detuvo frente a él, lo miró directo a los ojos y le dijo: recluta, lo que tú llamas cansancio es resistencia formándose. Lo que llamas calor insoportable es tu carácter endureciéndose. Lo que llamas peso es tu fuerza creciendo. Lo que llamas ejercicios interminables es tu preparación para sobrevivir a la guerra. El capitán hizo una pausa, mis hermanos, y agregó: recluta que solo quiere comodidad, dijo este capitán, soldado que muere en el campo de batalla. Así que aquel que quiera estar cómodo, dice, va a morir en el campo de batalla. Pero el que abraza la disciplina, ese conquista, ese vuelve a casa. Este joven reflexionó en esa frase que este capitán le mencionó
Y por primera vez entendió este joven que el entrenamiento que estaba haciendo no era su enemigo, era parte de su enseñanza, era parte de su entrenamiento para crecer y para crecer en su enseñanza. Y por primera vez entendió este joven, ¿verdad? Esto, que su entrenamiento no era su enemigo, no era un obstáculo, era una preparación, no era un castigo, era la única manera de convertirse en un soldado listo para la guerra real. El muchacho comprendió que el entrenamiento no era un castigo, sino una preparación para sobrevivir y para vencer. Y así es también, mis hermanos, nuestra vida espiritual. Muchos creyentes, como este joven, se quejan del calor, se quejan de las pruebas, se quejan del frío, se quejan de la lluvia, se quejan del sonido, ¿verdad, hermano? Del peso de las cargas y del cansancio de la lucha. Pero Pablo nos dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades. A ver, digan todos, sufre penalidades. No porque Dios disfrute vernos sufrir, mis hermanos. No, esta frase no dice así porque Dios quiera vernos sufrir o disfrute vernos sufrir. No, mis hermanos, sino porque Él está formando algo en nosotros. ¿Y sabe qué es lo que está formando en nosotros cuando vienen las pruebas? Cuando dice que suframos las penalidades. El Señor lo que está formando en nosotros es resistencia, es carácter, es firmeza, y también está formando en nosotros obediencia, mis hermanos. Todo lo necesario para mantenernos firmes en el campo de batalla de la vida. Porque esta vida es un campo de batalla, mis hermanos. Dios no nos está entrenando para una vida cómoda, no, mis hermanos, sino para una vida victoriosa. Cada prueba, cada dificultad, cada lágrima es parte del entrenamiento del Espíritu Santo, mis hermanos, para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un creyente, mis hermanos, que rehúye el sufrimiento, nunca conocerá la fuerza del soldado que hay en él. Así que usted no huya del sufrimiento. Vengan las pruebas, vengan las dificultades, venga lo que venga, usted permanezca firme, que es lo que vamos a ir viendo en estos dos temas, este tema y el que viene. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, un soldado está dispuesto a aceptar el sufrimiento, ¿sí? Porque eso es lo que dice ahí. Dice, tú como buen soldado de Jesús, sufre penalidades. En el contexto de este pasaje, mis hermanos, Pablo escribe esta carta desde la prisión. Él está escribiendo esta carta ahí sabiendo que su vida está por terminar. Le hablaba Pablo, le estaba escribiendo a su discípulo Timoteo, un joven pastor, que ese joven, como muchos jóvenes, enfrentaba temores, enfrentaba desánimo y oposición. ¿Cuántos de aquí están enfrentando esas cosas? Y Pablo, mis hermanos, con ternura, pero también con firmeza, le dice en esta carta, en esta porción, una vez más léalo conmigo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, no te rindas. ¿Cuántos se rinden en el medio camino? Miren, mis hermanos, hemos visto, no sé si usted, pero yo he visto a tantos rendirse a mitad del camino. Viene una prueba, viene una dificultad, viene alguna mala decisión que tomaste que te frustró y te desanimas, te desalientas y ya no perseveras, desertas del ejército de Dios, mis hermanos. Mire, le voy a platicar una anécdota. Hace muchos años, usted sabe que yo tengo un hermano que está en la Navy, ¿no? Está en la Navy de los Estados Unidos, y él cuando comenzaba fue a México a visitarnos. ¿Y qué cree? Que ya cuando íbamos rumbo al aeropuerto, que se nos poncha la llanta del coche y se le iba a hacer tarde para llegar a su vuelo. Y pues, ¿cómo le hacíamos? Pues la llanta estaba ponchada, tuvimos que ir a un lugar que le parcharan la llanta, y ahí vamos, ya después de por fin de tanto tiempo, ahí vamos a
al aeropuerto. ¿Pero qué cree? Perdió el vuelo. Y tuvo que hacer, él preocupado, tuvo que hacer algunas llamadas, ¿te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Tuvo que hacer unas llamadas. No, pero primero llegó, es que no sabe quién soy yo, es que yo tengo que estar allí, yo soy del ejército de los Estados Unidos. Le dije, tú aquí no eres nada, tú aquí eres alguien que va a volar igual que los demás. Aquí no es como en Estados Unidos, le dije. Ya perdiste el vuelo, ahora trata de reservar otro para el día siguiente e irte, pero llama a tus autoridades. Y él lo que hizo fue llamar, ¿y qué cree? Lo tenían ya como alguien que estaba desertando, porque él tenía que estar un día siguiente. Y así es, mis hermanos. Todavía no llegaba y ya lo tenían como un desertor. Y él les explicó y les dijo lo que estaba pasando. Y aún así no le creyeron. Tenía que él estar allí, presente. Fíjese. Y hay muchos que en medio de la dificultad desertan. Y ya se rinden, renuncian. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te rindas. Esta batalla no se gana con comodidad, no, sino con valentía. ¿Cuántos valientes hay aquí? Mire, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, es decir, los valientes, lo arrebatan. El cristianismo, mis hermanos, es para valientes. Mira que te esfuerzo, mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas valiente. Porque se necesita valentía, mis hermanos, para enfrentar las dificultades que se nos van a presentar en el día a día en nuestras vidas como cristianos. Si fuera de Cristo tenemos situaciones adversas, ahora con Cristo más, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, la expresión que dice aquí, sufre penalidades, viene de una palabra griega que significa participar del sufrimiento con otros. Eso significa, sufre penalidades. También significa soportar dificultades con firmeza. Significa eso también. Entonces Pablo, mis hermanos, no está hablando de buscar dolor. No está hablando de eso, que tienes que buscar dolor, no. Sino de resistir con fidelidad. O sea, con fidelidad cuando el dolor llega, cuando la prueba llega. Tienes que resistir con fidelidad, mis hermanos. ¿Sí? Mire, Pablo no está buscando de buscar el sufrimiento, no, sino de aceptar las dificultades con un propósito. Entonces, con propósito, con la misma firmeza que un soldado se encuentra en el frente de la batalla. Y usted los ve, mis hermanos, los soldados, ellos reciben órdenes y las obedecen. Y hemos visto hoy en día cómo están las guerras y cómo los soldados no se echan para atrás, mis hermanos. Ellos están al frente de la batalla, ¿sí? Y se mantienen firmes, sabiendo que en esa batalla, en esa guerra, quizá ya no vayan a ver la luz del sol de un día siguiente. Ya no van a ver a sus familiares, ya no van a retornar, pero ellos aún se mantienen firmes en la lucha. Y Juan 16:33, ¿qué es lo que nos dice? Dice, en el mundo, ¿qué vamos a tener en el mundo, mis hermanos? Aflicciones. El Señor lo dijo, el Señor lo prometió. Y es una promesa que se cumple todos los días, ¿cierto o no? En el mundo vas a tener aflicción. ¿Cuántos de aquí levante su mano? ¿Quién no sufre? Levante su mano de aquí. ¿Quién no sufre? ¿Quién no tiene dificultades? Levante su mano. ¿No tienes dificultades? Ah, bueno, entonces es ¿quién no? No, desde luego todos tenemos dificultades, todos sufrimos, todos pasamos por pruebas, ¿cierto o no? Sí, pero dice Jesucristo, en el mundo vas a tener aflicciones, muchas. Bueno, no dice cuántas, pero sabemos que son muchas, ¿cierto o no? Pero ¿qué después que dice el Señor? Confía. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar. Confiar. Y confiar, mis hermanos, es tener fe. Es creer en su palabra. Es creer en su amor. Es creer en su poder. Es creer que Él ya venció. Amén.
Dios, mis hermanos, no prometió una vida sin lágrimas, no. Por eso esos lugares, y muchas veces lo he dicho, ¿no? Todos esos lugares donde traen un edificio que tiene afuera para de sufrir, esos lugares se llenan, mis hermanos, porque la gente no quiere sufrir, quiere parar de sufrir. ¿Cuántos aquí quieren parar de sufrir? Levante su mano. Ninguno quiere parar de, o sea, todos les gusta el sufrimiento. Yo quiero parar de sufrir, mis hermanos. Pero, pues, no se me ha hecho porque pues el Señor prometió que iba a sufrir. ¿Ah? Yo quiero parar de sufrir. Yo no quiero tener problemas económicos. Yo no quiero tener enfermedades. Yo no quiero tener dolor. Yo no quiero sufrir la pérdida de un ser amado y estar con mi dolor. Pero el Señor lo prometió, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Y por más que quisiéramos que no tenerlas, las vamos a tener. ¿Cierto o no? Entonces, el Señor no prometió, mis hermanos, una vida sin lágrimas, pero sí prometió, mis hermanos, estar con nosotros en cada batalla. Y cuando enfrentas una pérdida, por ejemplo, cuando enfrentas una injusticia o cuando enfrentas una prueba espiritual, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que no estamos solos, que esto no es el final. Es el entrenamiento, mis hermanos. Dios nos está entrenando. Dios nos está capacitando. Y espiritualmente, mis hermanos, Pablo enseña que el sufrimiento es parte del entrenamiento espiritual del creyente. Así que eso de pare de sufrir, ¿por qué quieres parar de sufrir? Pues es parte de tu entrenamiento el sufrimiento. Y aquellos que quieren parar de sufrir, pues es que no quieren ser entrenados para la batalla. Aquellos que quieren parar de sufrir y viene la primer prueba, son los primeros que salen corriendo. Son los primeros que sueltan las armas y se van corriendo. Y el Señor ya lo dotó de las armas, ¿sí o no? Sí, pero hay gente que suelta esas armas y huye de las dificultades, huye de la guerra, huye de la batalla, del campo de guerra. Entonces, así como un soldado se endurece, mis hermanos, en el entrenamiento para resistir la guerra, porque para eso son entrenados, mis hermanos. No sé si usted ha visto cómo los entrenan. Los entrenan, mira, aquí en San Diego ahí está la zona de entrenamiento de los soldados. Y es una zona algo complicada y difícil. Mi hermano me platica y pasamos por ahí y veo y digo, mira, ahí están entrenando algunos. En el mar ahí los arrojan ahí y tienen que nadar con la mochila pesada y con botas y con todo. ¿Cómo le van a hacer? Y caminan y corren, no, les hacen una de pruebas, mis hermanos, de verdad. Entonces todo ese entrenamiento es para eso, para que puedan resistir la guerra. Y así como un soldado se endurece en el entrenamiento, ¿verdad? El cristiano crece. A ver, digan todos crecer. El cristiano crece a través de las pruebas. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué también dice ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿A cuántos les gusta eso? A nadie. Pero aquí está. A nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Así que mis hermanos, vamos a padecer por causa de Cristo. Entonces Dios usa las dificultades para fortalecer nuestra fe, mis hermanos, para moldear nuestro carácter, enseñarnos dependencia total de Cristo. Para eso el Señor usa las dificultades. Espiritualmente, mis hermanos, sufrir penalidades significa permanecer firme cuando servir a Cristo cuesta. Cuando obedecer implica renunciar, implica perdonar o confiar, aún sin entender. Mire, en una pequeña carpintería, le voy a dar una ilustración. En una pequeña carpintería había un hombre
pues que era el dueño de la carpintería. Un día, mientras lijaba una pieza de madera muy dura, su aprendiz, un adulto recién iniciado en el oficio, le preguntó: Maestro, ¿por qué insistes en trabajar con esa madera tan difícil? Es más dura, es más pesada y cuesta más darle forma a esa madera tan dura. ¿No sería más fácil usar una madera suave? El dueño de la carpintería sonrió, levantó la tabla áspera entre sus manos y respondió: porque las maderas suaves se doblan, se quiebran y no soportan peso. Y ese tipo de madera, la que cuesta trabajar, es la que se convierte en cimentación, columna, en vigas que sostienen toda una casa, le decía el dueño de la carpintería. Mientras hablaba, este hombre golpeaba la madera, la presionaba, la pasaba por la máquina, la lijaba con fuerza. Y el aprendiz se incomodó y dijo: Maestro, parece que la madera sufre demasiado. El carpintero respondió: la madera no se queja, pero sí se transforma. ¿Usted ha visto cómo se forma un mueble? ¿Cuándo ha visto quejarse la madera? Se transforma. Cada golpe, cada corte, cada presión la está preparando para cumplir un propósito mayor del que imagina. Sin el proceso duro, dice este hombre, nunca sería fuerte, nunca podría sostener nada. Luego miró el aprendiz, miró al aprendiz y concluyó: así también Dios trabaja con nosotros. Si evitamos el corte, el fuego, si evitamos la presión y el lijado, terminaremos siendo madera suave. Pero si nos dejamos procesar, Dios hará de nosotros columnas que soporten las tormentas de la vida. Y cuando enfrentes oposición, mi hermano, por tu fe, recuerda que Dios te está entrenando para victorias mayores. No veas la prueba como castigo, hermano, sino como una oportunidad de madurez. La fidelidad en el sufrimiento, mis hermanos, es la marca de los verdaderos soldados de Cristo. Cuando Pablo dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, está diciendo: no huyas del proceso, no huyas del proceso, abrázalo con fe. No te quejes de la batalla, confía en el capitán que pelea por ti. No te rindas en el dolor, porque detrás de cada herida Cristo está formando en ti un corazón vencedor. El sufrimiento, mis hermanos, sin propósito te amarga. El sufrimiento con propósito te hace madurar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Segunda de Corintios 4, 17. Vamos a leerlo. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, ¿ya lo vio? Es breve la tribulación, es momentánea. ¿De qué se queja? No se queje, hermano. No diga: ay, qué duro está esto. Estaba mejor antes de ser cristiano. Esto de ser cristiano, qué difícil es. Sí, sí es difícil, nadie dijo que sería fácil. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez que más excelente y eterno peso de gloria, mis hermanos. Pablo enseña con este versículo que las pruebas presentes, por dolorosas que parezcan, son ligeras y temporales comparadas con lo que Dios está formando en nosotros. Cada dificultad, mis hermanos, vivida con fe, produce gloria, es decir, produce que seamos cada vez más semejantes a Cristo, más fortaleza espiritual, más madurez, más eternidad con Cristo. Amén.
En el siguiente versículo, mis hermanos, de segunda carta a Timoteo, dice ahí que el soldado no debe de enredarse en los negocios de la vida. Vamos a leerlo ahí, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en la parte A. Vamos a leerlo juntos. Dice, ninguno que milita, es decir, esta palabra militar significa participar activamente en una guerra. Ninguno que participa activamente en una guerra se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredarse significa literalmente quedar entrelazado o atrapado. Ninguno que milita activamente en una guerra se enreda, es decir, no queda atrapado, entrelazado, como una tela que queda atorada en los espinos, ¿no? Pablo dice que el creyente no puede luchar eficazmente si su corazón está atrapado por los afanes del mundo. Y ay, mis hermanos, los cristianos somos muy dados de ser muy afanosos, de tener muchos afanes, muchas distracciones. Un soldado, mis hermanos, que en plena guerra se distrae con asuntos civiles, usted imagínese qué le va a pasar a ese soldado. Ese soldado que se distrae, que en plena guerra se distrae con asuntos civiles, mis hermanos, pone en peligro su misión y pone en peligro también su vida. ¿Sí o no? Por ejemplo, usted imagina un soldado que está en una zona de combate. El enemigo está cerca, los disparos se escuchan a lo lejos y él tiene la orden, este soldado tiene la orden de vigilar su posición y de proteger a su escuadrón, de cubrir a sus compañeros, de ahí estar ahí al pendiente de ellos. Pero de repente suena su teléfono, ¿ah? Y están todos, ¿qué pasó? Y suena su teléfono y se detiene. Y es que es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje sobre un problema familiar. Lo levanta su teléfono y ve ahí. Dice tu esposa, ¿no? Imagínese. O dice, o tus hijos están pasando por esa situación. O es una oportunidad de negocio. Dice, ya aceptaron tu contrato. En medio de la guerra, imagínese. ¿Usted puede imaginarse un soldado así? Con la batalla, en el frente de la batalla, pasándole las balas, teniendo esa comisión de resguardar a sus compañeros, y de repente suena su teléfono, lo toma y empieza a revisarlo. Qué tremendo, ¿no? En lugar de mantener su atención en el frente, este soldado decide responder. Este soldado decide revisar sus redes, su Facebook. A ver, hermanos, es que saqué mi celular para revisar la Biblia. Estoy viendo los versículos, hermano. Y ahí le entra un mensaje. Y luego ya hay un mensaje. Y lo cambia la Biblia por ese mensaje. Y parece que usted está viendo la Biblia, pero está viendo su mensaje. Está viendo ver cuántos le dieron like a su foto que subió. ¿Sí? Y este hombre, mis hermanos, en lugar de mantener su atención en el frente, decide responder. Decide revisar sus redes o hacer una llamada rápida. Imagínense, en ese breve momento de distracción, este hombre va a bajar la guardia, ¿sí o no? ¿Y el enemigo qué va a hacer? Va a aprovechar para atacar por sorpresa. Y su descuido, mis hermanos, no solo puso en peligro su propia vida, sino también la de sus compañeros. Y puso en peligro también la misión completa para lo que estaba asignado. ¿Cierto o no? Así le sucede al creyente, mis hermanos, que estando en batalla espiritual se distrae con los asuntos de la vida. Se preocupa tanto por lo material que deja de orar. Se enreda tanto en el trabajo, en placeres de este mundo, que descuida su fe. Está tan pendiente de las redes sociales o de lo que piensan los demás que deja de escuchar la voz de Dios. Y esa distracción, mis hermanos, le abre la puerta al enemigo. Y lo que era una simple llamada
o una preocupación pasajera se convierte en una trampa espiritual. Hoy, mis hermanos, muchos cristianos no pierden la batalla por falta de fe, sino por exceso de distracción. Hay mucha distracción hoy en día, mis hermanos. El enemigo no siempre ataca con fuego, a veces ataca con distracciones. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de enredos de la vida, que ningún soldado se enreda con los negocios de la vida. Vamos a ver qué distracciones, qué enredos hay en esta vida. Número 1, la ansiedad por el dinero. La ansiedad por el dinero, mis hermanos, no siempre se nota en lo que decimos, sino en lo que pensamos constantemente. Cuando el dinero se convierte en una fuente de miedo, en lugar de un recurso administrado por fe, comenzamos a vivir como si Dios no cuidara de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, no alcanza. Y tienes esa preocupación. Y Jesús nos recuerda, mis hermanos, que la confianza en el Padre es más segura que cualquier cuenta bancaria, ¿sí o no? ¿Qué dice Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero no lo creemos. Estamos preocupados, estamos afanados. Mira, había un hombre que cada domingo asistía a la iglesia con un sobre en el bolsillo. Cada domingo. Y en ese sobre él guardaba ahí su diezmo, pero también guardaba su ansiedad. Durante la semana revisaba su cuenta bancaria una y otra vez, preocupado por cómo pagaría las cuentas. Ay, es que si doy mi diezmo no me va a alcanzar. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que pagar la luz, el gas, el teléfono, el seguro del auto, tengo que pagar todo. Pero si doy mi diezmo, no me alcanza. Durante la semana este hombre estaba revisando su cuenta bancaria una y otra vez. Híjole, ya me rebajaron lo de la aseguranza. Ay, ahora ya me rebajaron lo de... Y ahí estaba, revisando. Preocupado por cómo pagaría las cuentas, cómo llegaría a fin de mes y si tendría suficiente para el futuro. Un día, este hombre comenzaron a hablar acerca en la enseñanza dominical, estaban escuchando acerca de las finanzas. Y escuchó este hombre lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Que dice, ¿sí lo recuerda, verdad, hermano, o no? Dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Versículo 26 dice, miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y usted qué contestaría? Claro, pero se nos olvida y nos preocupamos por esas cosas. Y este hombre, cuando escuchó esos versículos, sintió que Dios le hablaba directamente. Y cuando llegó la hora de la ofrenda, miró el sobre, tembló así. Y dijo, esta vez, antes de depositarlo, él dijo, voy a hacer este papel. Sacó un papel, un pequeño papel, donde había escrito, mi preocupación por el dinero. Lo puso dentro de ese sobre y lo entregó todo. Desde ese día, mis hermanos, no es que dejó de trabajar o planificar, pero dejó de vivir angustiado. Aprendió a confiar en que Dios provee, no siempre con abundancia material, sino con paz y sabiduría para administrar lo que tenemos. ¿Sí o no? Ese es un ejemplo de un enredo de la vida, mis hermanos. La ansiedad por el dinero. Otro ejemplo, las redes sociales que roban el tiempo de la oración. Las redes sociales, mis hermanos,
no son malas en sí mismas. ¿Cierto o no? No son malas, pero cuando dominan nuestro tiempo y silencian nuestra comunión con Dios, se convierten en ídolos modernos. ¿Sabía que esos son los pecados modernos que hay hoy en día? Es un pecado eso, mis hermanos. El enemigo no siempre destruye el altar de oración con pecado visible, mis hermanos. A veces solo lo distrae con entretenimiento. Si Satanás no puede hacerte pecar, intentará mantenerte distraído. Por ejemplo, un joven tenía la costumbre de orar cada mañana antes de ir al trabajo. Colocaba su teléfono a un lado de la Biblia, abría su Biblia y pasaba un tiempo con Dios, leyendo, orando. Pero un día, mientras oraba este joven, su celular vibró. Usted sabe que cuando vibra el celular, pues vibra con todo, ¿no? Y le cayó una notificación de una red social. Y pensó, bueno, solo voy a revisar un segundo. Un segundito, voy a revisar esta notificación que estoy viendo aquí. Y ese segundo, ¿qué cree? Se convirtió en minutos, 20 minutos, 30 minutos, otra y otra y otra y otra. ¿Le ha pasado a usted eso? Nomás esta. Y pasa la hora, 2 horas, y cuando menos pensaste, ya no oraste. Te la pasaste viendo tus videos de manifestaciones, y el domingo, ¿cómo se manifestaron? Ay, aquí hay otro, ¿no? Sí, 20 minutos este joven en desplazarse entre publicaciones, videos cortos y comentarios. Pasaron horas, no 20 minutos más, horas. Cuando levantó la vista, el tiempo había pasado y ya se le había hecho tarde para irse a trabajar. Y su oración quedó interrumpida. Dijo, no, ya es bien tarde, vámonos, tengo que ir a trabajar. Y dejó de orar. A la semana siguiente, este joven ya no se arrodillaba. Se sentaba en el celular, se sentaba con el celular en la mano y decía, después oro. Ay, después. ¿Le ha pasado? No levante su mano ni mueve la cabeza. ¿Le ha pasado? Ay, después oro. Sin darse cuenta, mis hermanos, este joven, su altar personal se apagó. No por falta de amor a Dios, sino por distracción constante. Una noche, mientras leía un versículo en la pantalla, en su celular, porque pues ahí estaba, y que le sale un versículo, ¿sí? Y sintió que el Espíritu Santo le estaba susurrando al corazón. Y leyó lo siguiente y decía, tú encuentras tiempo para todo, pero no para mí. Ese día decidió hacer un cambio. Cada mañana ponía su celular en modo avión. ¿Lo va a hacer? ¿Va a poner su celular en modo avión antes de orar? Y este joven descubrió, mis hermanos, que cuando las notificaciones se apagan, la voz de Dios se escucha más clara. ¿Qué dice Efesios 5:15? Efesios 5:15 dice, mirad pues, con diligencia, siendo diligentes, no negligentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo van a andar, con diligencia, no como necios. Y ya sabemos lo que significa necio, ¿no? Sino como sabios. ¿Qué es un necio, mis hermanos? ¿Alguien de aquí sabe qué significa necio? ¿Tonto? ¿Sí o no? Eso significa. No andemos como tontos, sino como sabios. Aprovechando que bien el tiempo. El Señor ya sabía, mis hermanos, por eso puso en la palabra ese versículo. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No te distraigas en tu celular. Ahí le debió de haber agregado, ¿no? Aprovecha bien el tiempo. Y cada minuto que dedicamos a desplazarnos por la pantalla, mis hermanos, podríamos estar escuchando al Dios que desea hablarnos. Pero no lo escuchamos porque estamos ahí viendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Como son videos cortos, pues el que sigue y el que sigue.
El tiempo con Dios, mis hermanos, no se encuentra, se aparta. Tenemos que apartar tiempo con Dios. No lo vas a encontrar. Tú tienes que apartar tiempo. Y cuando apartamos tiempo para Dios, mis hermanos, Él aparta bendición para nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? El soldado que se distrae pierde su enfoque y puede perder la guerra. El creyente que se distrae con lo temporal pierde visión del propósito eterno. Cristo, mis hermanos, no nos llamó a entretenernos, no nos llamó a eso, sino a mantenernos firmes y alertas. Mateo 26:41 dice lo siguiente: velad y orad para que no entren en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Velad, es decir, tenemos que estar atentos, ¿sí? Y tenemos que estar en oración constante para que no entremos en tentación. Dice ahí, el espíritu, la verdad, está dispuesto. Sí, pues claro. ¿Quién no quiere orar al Señor? ¿Usted quiere orar todos los días en la mañana? ¿Sí o no? Sí quiere orar, pero ¿por qué no lo hace? No, digo, yo no sé. Eso es entre usted y Dios. Yo no lo conozco, no sé lo que usted haga. Pero todos tenemos el deseo de orar, de leer su palabra, de levantarnos y que lo primero que sea, Señor, gracias. Pero lo primero que hacemos es abrimos los ojos y volteamos. Ay, déjame ver, ¿quién me dio like a la foto que subí? ¿Cierto o no, mis hermanos? Dice, velad y orad para que no entremos en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero ¿qué más? La carne es débil. A ver, pellizquese. No se crea. La carne es débil. Somos débiles, mis hermanos. Nos gana la carne. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Si queremos orar, pero nos gana más el ver el celular. Y se nos pasa el tiempo viendo uno y otro y otro y otro, y ya no tuviste tiempo de orar. Y sales corriendo porque ya se te hizo tarde para ir al trabajo o para la escuela. O para hacer el desayuno. ¿Sí o no? Otro ejemplo de enredos de la vida, mis hermanos. Otro ejemplo es la comparación con otros ministerios o creyentes. Ese es otro. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La comparación con otros ministerios o creyentes. En la vida cristiana, mis hermanos, la comparación puede parecer inofensiva, pero termina generando envidia espiritual, frustración u orgullo. La comparación. Cuando miramos más el ministerio de otros que el propósito que Dios nos dio, dejamos de florecer en nuestro llamado. Dios, mis hermanos, no nos pide ser mejores que, sino ser fieles donde Él nos colocó. ¿Sí o no? Sí. Lo que para ti es pequeño puede ser exactamente lo que Dios necesita para manifestar su grandeza. ¿Sí o no? Para ti puede ser pequeño, pero ahí es donde Dios te va a usar. Ay, Señor, ¿yo por qué voy a lavar los baños? ¿Yo por qué voy a recoger la basura? Ahí es donde Dios te va a usar. Ni sabes, hermano. Yo quisiera estar cantando, que todos me vean, tocando ahí un instrumento. Todos queremos que nos vean, ¿cierto o no? Pero también los que no se ven son usados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, lo que para ti es pequeño, mi hermano, puede ser exactamente lo que Dios necesita para manifestar su grandeza. ¿Qué dice Gálatas 6:4? Dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Mira, había dos sembradores en un mismo campo. Cada quien era dueño de una parcela. El primer sembrador trabajaba con esmero en su campo que era pequeño. Lo regaba, lo limpiaba, lo sembraba y lo hacía con amor. El segundo tenía un terreno más grande y sus cosechas pues parecían más abundantes. Con el tiempo, el primer sembrador comenzó a mirar más el campo del vecino que el suyo propio. Se decía a sí mismo: ¿por qué el campo del vecino tiene más fruto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios bendice más su ministerio que el mío? Decía este sembrador. Y esa comparación le robó la alegría. Dejó de cuidar su propio terreno para observar el del vecino, y pronto el suyo se llenó de maleza. Lo descuidó. Un día el Señor le habló al corazón y le dijo: yo no te pedí que miraras el campo de otro, sino que fueras fiel en el que yo te di. ¿Cierto o no? Entonces este sembrador entendió que la fidelidad importa más que la fama, y que el dueño del campo no recompensa por tamaño de cosecha, sino por obediencia en la siembra. Cuando dejamos de mirar, mis hermanos, lo que otros hacen y volvemos nuestra vista a Cristo, encontramos descanso. Señor, ¿por qué la otra iglesia tiene más gente que nosotros? Mira nomás, las bancas están llenas, no caben, y tienen, ¿sabe cuántas reuniones? Y nosotros nomás, mira nomás, qué poquito. Ay, Señor, no soy bendecido. Ah, no, ¿cómo no? ¿Con cuántos empezaste? Va a decir el Señor. No tenías ni uno, y ve ahora todos los que están ahí. Ah, de veras, Señor. Porque cuando te enfocas en otros lados, por eso, mis hermanos, ver las redes sociales. Es más, mi esposa me ha dicho: no andes viendo otras iglesias. ¿Sí o no? Sí, porque mira. Y a veces eso te trae comparativas, mis hermanos. Y no debe ser así. Lo que Dios te dio, lo que Dios te puso en tus manos, es porque ahí es donde Dios te va a usar. ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios no busca copias, busca corazones dispuestos a ser usados. ¿Sí o no, mis hermanos? Otro ejemplo, ya para que no se duerma. Otro ejemplo de enredos del mundo: el deseo de agradar al mundo más que a Dios. Ese es otro ejemplo. Muchos creyentes, mis hermanos, viven hoy con una fe silenciada por el temor al qué dirán. La presión por ser aceptados, por no parecer anticuados o fanáticos, lleva a muchos a diluir su testimonio. Pero Jesús fue claro, mis hermanos. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. Agradar al mundo, mis hermanos, puede darte aplausos temporales, tener amigos, ganar sonrisas, pero agradar a Dios te dará recompensas eternas. Mire Gálatas 1:10 lo que dice. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿a quién queremos agradar, mis hermanos? Este versículo nos llama a revisar profundamente para quién vivimos realmente, mis hermanos. Pablo nos enseña que no se puede agradar a Dios y al mismo tiempo vivir buscando la aprobación del mundo. Espiritualmente, este versículo nos invita a una decisión de corazón. Mi vida, mis decisiones y mis convicciones están guiadas por el deseo de agradar a Cristo o por el temor a lo que la gente piense. En la práctica, mis hermanos, diaria significa ser fiel a la verdad, aunque otros no lo aplaudan. Hoy en día, ser cristiano no es popular. Creer en Dios no es popular. Al contrario, te ganas muchos enemigos.
y te ganas el odio de mucha gente. El otro día había una playera ahí que decía, ¿qué decía la playera? Tenía una campana, no me acuerdo, estaba en inglés. Y me dicen mis hijos, no, ni te vayas a poner esa playera porque con esa te andan matando, ¿no? Decía el freedom de la libertad o algo así, no me acuerdo qué decía, pero era algo de lo que está hoy actualmente, ¿no? Y hoy en día ser cristiano no es popular, mis hermanos. Entonces, tenemos que ser firmes a la verdad, aunque otros no aplaudan. ¿Cierto o no? Debemos de permanecer firmes cuando obedecer a Dios nos hace diferentes. Elegir la voluntad de Cristo, mis hermanos, por encima de la presión social o emocional. El llamado para la iglesia es este: vive para agradar a aquel que dio su vida por ti. No vendas tu obediencia por la aprobación de nadie. Cuando Cristo es el centro, tu identidad es firme, tu corazón es libre y tu testimonio se fortalece. Esto me hace recordar ese joven que amaba al Señor, desde luego, y servía con alegría en su congregación, ahí en la iglesia. Pero cuando estaba con sus amigos ahí en el trabajo, ¿qué cree que pasaba? Escondía su fe. Era de la top secret, este joven. Si hablaban con burla de los cristianos, este joven también se reía. Si le preguntaban por qué ya no salía a ciertos lugares, este joven respondía con evasivas con sus compañeros de trabajo. Entonces en el templo era una lámpara encendida, pero en el mundo era una lámpara camuflajeada. Un día uno de sus compañeros de trabajo lo vio en una historia de sus redes sociales, que iba a una iglesia cristiana. Y aquí estoy, rumbo a la iglesia. Él publicó ahí: vamos a alabar al Señor, rumbo a la casa de mi padre, algo así publicó. Y ese compañero de trabajo en tono de sorpresa le dijo: ¿tú eres cristiano? Y el joven pues se quedó sorprendido, ¿verdad? ¿Tú eres cristiano? No lo sabía. Y esa frase le atravesó el corazón, mis hermanos, a este joven. Comprendió que por miedo a ser rechazado había preferido agradar a las personas antes que honrar a Dios. Y esa noche, este joven, al sentirse descubierto, oró con lágrimas en sus ojos y le dijo al Señor: Señor, no quiero esconder la luz que tú encendiste en mí, aunque el mundo no lo entienda. Desde entonces este joven decidió ser el mismo creyente tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Ser el mismo en el trabajo y en las redes, una luz que no se apaga para encajar. Y el mundo, mis hermanos, siempre va a pedir que apagues un poco tu luz para poder aceptarte. ¿Sí o no? Pero Dios te llama a brillar, aunque eso incomode. No fuiste llamado a encajar, fuiste llamado a impactar. Y el que busca agradar a Dios, tarde o temprano será reconocido por Él, por Dios, ante los hombres. ¿Qué dice Mateo 10:32? Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cada vez que te desenfocas de Cristo, mi hermano, pierdes fuerza espiritual. Primera de Juan 2:15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El soldado, mis hermanos, vive para agradar a su capitán. Vayamos otra vez, regresemos a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, la parte 2, dice:
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra griega, mis hermanos, utilizada aquí para agradar, significa complacer, procurar ganarse el favor, vivir para satisfacer a alguien o actuar con el propósito de agradar a un superior. En el contexto militar, mis hermanos, la palabra se usaba para describir a un soldado leal, cuyo único deseo era cumplir las órdenes de su comandante. No buscaba su propia comodidad ni la opinión de otros. Por tanto, agradar, mis hermanos, en este versículo no se refiere a causar simpatía o caer bien, sino a vivir con el propósito de cumplir fielmente la voluntad del que lo llamó. En este caso, quien nos llamó fue Cristo. Amén. El soldado, mis hermanos, no lucha para su propio beneficio, sino para honrar a su comandante. Nuestro comandante supremo, ¿quién es, mis hermanos? Jesucristo, el capitán de nuestra salvación. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vivir para agradar a Cristo, mis hermanos, significa que todo lo que hacemos, lo hacemos con el corazón para Él. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No sirvas, mi hermano, para ser visto, sino para ser fiel. No ministres por reconocimiento, sino por obediencia. No peleemos por posición, sino por pasión por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero éxito, mis hermanos, no es ser conocido por todos, sino ser aprobado por Jesús. Amén. Entonces, agradar a Cristo, mis hermanos, significa poner su voluntad por encima de la nuestra. No se trata de buscar la aprobación del mundo, sino la sonrisa de nuestro Señor. Significa servir con fidelidad, aunque nadie lo vea. Es vivir cada día con la pregunta, y tú debes de hacerte esa pregunta: ¿estoy haciendo esto para mi gloria o para la suya? Colosenses 1:10, que dice: para que andéis como es digno del Señor. Y luego dice ahí que agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, agradar a Cristo es vivir con un corazón de soldado fiel, que no busca aplausos ni reconocimiento, sino el honor de oír al final del día: bien, buen siervo y fiel. Jesús, mis hermanos, también usó el lenguaje del compromiso y la renuncia cuando dijo lo siguiente en Mateo 10:38. Él dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ser soldado, mis hermanos, de Cristo implica cargar la cruz, no como símbolo de dolor, sino de entrega total. El soldado de Cristo, mis hermanos, renuncia a sí mismo para servir a un propósito más grande. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, hay momentos en la vida cristiana en los que el alma se cansa, ¿cierto o no? Hemos peleado, hemos orado, hemos esperado, y a veces parece, mis hermanos, que las fuerzas se acaban, ¿cierto o no? Pero en esos momentos, mis hermanos, el capitán de los ejércitos celestiales se acerca, pone su mano sobre nuestro hombro y nos dice con voz firme y tierna: hijo, no te rindas. Yo también pasé por el dolor. Yo también sufrí la batalla, pero vencí. Y tú también vencerás si permaneces fiel. Porque ¿qué dijo el Señor en su palabra? Que nosotros somos más que vencedores, ¿cierto o no? Y cada prueba, cada lágrima, cada lucha tiene sentido cuando recordamos para quién peleamos, mis hermanos. Y cuando el cansancio quiera rendirnos, miremos al comandante de nuestra fe,
que es Jesucristo, quien peleó hasta el final y venció. Hebreos 12:3 dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ser un buen soldado, mis hermanos, no significa no sentir dolor, sino seguir marchando aún con lágrimas en los ojos. No significa no tener heridas, sino dejar que ellas nos detengan, mis hermanos. No significa que no haya cansancio, sino que hay un propósito más grande que tu cansancio. Y ese propósito es agradar a aquel que te tomó por soldado. Mire, yo le voy a leer el Salmo 126, versículo 5, la Nueva Traducción Viviente dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Hoy, mis hermanos, nuestro capitán está buscando corazones que digan: Señor, quiero seguir peleando. Aunque el mundo me distraiga, aunque las pruebas me golpeen, quiero mantenerme firme. No quiero vivir enredado en lo terrenal, quiero vivir para ti. Él está buscando gente así. Un buen soldado no lucha por recompensa, mis hermanos. Lucha por amor al que lo llamó. Y un día, cuando termine la guerra, escuchará la voz del capitán decir: bien, buen soldado fiel, entra al gozo de tu Señor. Si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, que te levantes. Si ese es el deseo de tu corazón, y que le digas a Él con tus ojos cerrados, que le digas: aquí estoy, Señor. Alístame de nuevo en tu ejército. Fortalece mis manos cansadas. Renueva mi espíritu y hazme un soldado fiel hasta el final. Porque dice 1 Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Levanta tus manos al Señor y vamos a levantar una oración a nuestro Dios. Padre amado, hoy venimos delante de ti, reconociendo que nos has llamado a ser soldados de Jesucristo. No soldados cansados por la vida, sino soldados fortalecidos por tu gracia. No soldados distraídos por los asuntos del mundo, sino soldados enfocados en agradar al que nos tomó por soldados. Señor, ayúdanos a sufrir penalidades cuando el camino se vuelve difícil. Enséñanos a permanecer firmes cuando obedecer te cueste, cuando perdonar duela, cuando renunciar parezca demasiado y cuando confiar en ti no tenga sentido para nuestros ojos humanos. Libéranos, oh Dios, de los negocios de la vida que quieran enredar nuestro corazón. Libéranos, Señor, de las distracciones, de los temores, de las voces que nos apartan de nuestra misión. Que nada robe nuestro enfoque, que nada apague nuestro espíritu, que nada nos saque de tu llamado. Señor Jesús, te pedimos un corazón dispuesto, valiente y obediente. Un corazón que te quiera agradar más que a las personas, que ame tu voluntad más que la comodidad, que prefiera tu misión a nuestros propios intereses. Y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca nuestras manos cansadas, que levante nuestras rodillas debilitadas y renueve en nosotros la pasión de servirte con fidelidad hasta el fin. Y cuando llegue el día en que terminemos esta batalla, permítenos, Señor, oír tu voz diciendo: bien, buen soldado, cumpliste tu misión. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos a ti, mi Dios. Amén y amén.